motor que sea de corriente continua o corriente alterna. Y habíamos adelantado que si utilizamos un motor de corriente continua, es posible variar la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, para aumentar o disminuir la velocidad de ese motor de corriente continua. Un momentito, por favor. Juantico, esta tarde voy a pasar por el taller. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chao, manito. Chao, chao, chao. Entonces, les decía de que un motor de corriente continua, si ha sido diseñado, por decir, para 220 voltios, en corriente continua, y si le bajamos, digamos, el voltaje a ese motor, si le suministramos 110, por decir algo, si la rotación ha sido diseñado para 200 vueltas por minuto, al enchufar 110, va a girar, qué sé yo, a la mitad, ¿no? 100 o 100 revoluciones por minuto. Y si le doy 50, qué sé yo, voltios en corriente continua, pues girará 50 revoluciones por minuto, ¿no? Por tanto, está bastante claro que los motores de corriente continua, basta cambiar el voltaje de alimentación para que pueda rotar a más o menos velocidad. Eso no podemos hacerlo con los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna están diseñados para una determinada, qué sé yo, velocidad, ¿no? Y el fabricante decide hacer motores de alta revolución, posiblemente esté diseñando equipos que roten a, si decimos alta, más de 2.800 revoluciones, 3.000, 4.000, 5.000 revoluciones por minuto, pero un solo valor, ¿no es cierto? Ahora, si diseñan motores de baja revolución, es generalmente por debajo de 1.400 revoluciones por minuto, sea monofásico o trifásico, corriente alterna, pero una sola velocidad. Entonces, si ustedes van a una tienda, como por ejemplo agencias generales, que importa cualquier cantidad de motores de corriente alterna, van allá y dicen, quiero un motor de 3 HP. Entonces, el funcionario lo primero que les va a decir, ¿quieren alta o baja revolución? Bueno, yo quiero en baja revolución. ¿Trifásico o monofásico? Bueno, yo quiero trifásico. Muy bien. Entonces, le muestran el motor compacto de 1.400 revoluciones, corriente trifásica, 220 o 380. Pero cuando ustedes enchufan 220 voltios trifásico o 380 voltios trifásico, el motor va a girar a 1.400 revoluciones por minuto. Solo. Aquel que se anime a enchufar o disminuir, si quieren, el voltaje, van a tener serios problemas porque el motor se va a quemar. Entonces, a un motor de corriente alterna, mismo sea monofásico, si yo quiero alimentarlo a menor voltaje para que funcione, suponiendo de que va a bajar la revolución, lo voy a quemar ese motor. Por tanto, para variar la velocidad de un motor trifásico o un motor monofásico, se debe introducir un instrumento llamado variador de frecuencia. En cambio, en los motores de corriente continua, posiblemente esté incorporado un transformador de corriente, pero para dar diferentes niveles de voltaje. Habíamos puesto el ejemplo de una licuadora. Una licuadora, si bien se enchufa a 220 voltios, pero adentro tiene un transformador. Y ese transformador sale con opciones de botones que dice, primero dice, batido 1, por decir algo, apretan, el motor gira lentamente, ¿no? Para hacer su jugo. Después avanza otro botón posterior, tercero, cuarto. Empieza, cada vez que apretan, están imponiendo una diferencia de potencial en corriente continua a ese motor. Ese motor que está recibiendo un botón distinto, etcétera, cada vez que van apretando hasta el extremo, está recibiendo mayor voltaje en corriente continua. Por tanto, ese motor de esa licuadora
está comprometido un motor de corriente continua. ¿Ya? Entonces pasamos a lo más importante hoy día, que son los motores trifásicos o monofásicos de alta o baja revolución. Para poder variar la velocidad de estos motores de corriente alterna, no hay que variar el voltaje, sino hay que variar la frecuencia. La frecuencia de la corriente que se recibe. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un equipo para medir la frecuencia, enchufamos a cualquier línea que teníamos en casa, vamos a encontrar que la frecuencia son 50 ciclos por segundo. Y para que entiendan ustedes, voy a simular un ciclo, es decir, un gusano trigonométrico que han visto en gráficas ustedes. Ese gusano, ese se llama un ciclo, ¿no? Va positivo, negativo, ¿no? Y cuando termina la línea de referencia, ese es un gusano o una onda sinusoidal. Esta onda sinusoidal para mí es un ciclo. Pero como hemos enchufado la corriente local, nos dice 50 ciclos o 50 gusanos. Entonces tiene que haber esos 50, digamos, en un segundo, ¿no? Entonces ya ustedes pueden imaginarse la señal positivo, negativo, que esa es corriente alterna, pero son ciclos. Y nuestra corriente que nos suministran y enchufamos a nuestra computadora, a nuestra laptop, a nuestro celular, son 50 de esos gusanos que recibe cada segundo, ¿no? Y después tendrá su transformador de voltaje, que sé yo, para los sistemas electrónicos. Pero lo que aquí quiero abordar es la frecuencia. Entonces, hay equipos para variar la frecuencia. Si yo quiero recibir, o sea, puedo enchufar a los 50 ciclos por segundo, pero este equipo electrónico le puedo condicionar y decirle que la frecuencia que va a alimentar a un motor de corriente alterna cambie la frecuencia. Y le puedo decir 25 ciclos que sea. Lo supongo, a 25 ciclos, el motor de corriente alterna va a girar a la mitad de lo que fue diseñado. Si fue en 1400, esta vez está girando a 700 revoluciones. Sigo bajando la frecuencia, el motor sigue bajando la velocidad. Pero cuando va bajando la velocidad, ya no es el mismo torque o la misma fuerza con la que hace. Por decir algo, el motor puede estar girando a baja revolución, pero con buen torque, ¿no? Si ustedes quieren detener con la mano ese eje, posiblemente les venza, ¿no es cierto? Pero los motores generalmente cuando se va bajando la frecuencia, pierden el torque. Entonces ustedes son capaces de, inclusive de, al apretar, detener el giro de ese motor. Entonces, en esencia, ya para resumir, los motores de corriente continua, para variar la velocidad del eje, basta variar la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, ¿no? 220 voltios, 200, 150, etc. Si yo soy capaz de variar con un transformador ese voltaje de corriente continua, el motor va a girar lentamente. En cambio, los motores de corriente alterna no se debe variar la diferencia de potencial, lo que se varía es la frecuencia. Entonces voy a entrar a internet, o sea, nunca he entrado a estas máquinas, pero sí he utilizado estos variadores de frecuencia. Entonces voy a entrar a internet y voy a compartir con ustedes, con el segundo grupo, toda una pantalla. Voy a compartir, el primer grupo igual, ahí quiero ingresar, voy a toda una pantalla, compartir. Entonces voy a entrar a internet con ustedes y voy a poner el variador de frecuencia. Entonces voy a ver si hay algunos videos que esté aplicado. Aquí, por ejemplo. Ahí. Entonces aquí hay sincronizado un motor con un variador de frecuencia. Hola amigos, ¿qué tal? Saludos muy afectuosos. En este vídeo vamos a ver las conexiones que son activadas
¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy amable, señorita, muy amable. Vamos a avanzar un poco. Vamos a ver. Esta parte es muy electrónica. Bueno, esta es la estructura interna de, bueno, lo que quiero es la aplicación. Bueno, esa es la estructura interna del variador de frecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá dice DC. Entonces, es la entrada de corriente. eh, AC es alterna, DC es continua, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, a ver, quiero un poco que se acelere esto. Bueno, seguramente lo que ha explicado es toda la estructura de un variador de frecuencia. Pero nosotros como químicos o como estudiantes de alimentos, no nos interesa mucho, digamos, la configuración electrónica, cómo ha variado. Lo que nos interesa es la entrada de la corriente alterna y con este dispositivo variar la frecuencia. El variador conectado, aquí está la pantalla que pone RFI, radio, listo, y a continuación, nueva moneda en marcha. Está programado para una frecuencia de 50 Entonces, cuando dice 50 hercios, es la tensión que recibimos nosotros en nuestra red, de 50 hercios o 50 ciclos por segundo, ¿no?
Entonces, como han podido observar, jóvenes, en el video, no nos interesa, digamos, como les decía, toda la estructura interna de cómo está y porque en este caso, según lo que he visto, saca algunas señales de este equipo electrónico que se llama el variador de frecuencia y lo saca a un potenciómetro para poder, han visto ustedes este botón de aquí abajo, ha manipulado para aumentar o disminuir la frecuencia. Y con este potenciómetro ha podido controlar, digamos, primero la variación de la frecuencia y entonces han visto ustedes que disminuye el motor de corriente alterna de mayor a menor velocidad. Y entonces ese giro define una bomba peristáltica, define en una bomba alternativa, define, según lo que hemos visto ayer, en la bomba perfusora para poder impulsar un determinado fluido por empuje o por rotabilidad de unos rodamientos, que es la bomba peristáltica. Pero lo que trato de explicar con este video es de que este motor puede variarse un variador de frecuencia, que es este aparato, que es un aparato comercial. No necesitamos hacer la salida de estos potenciómetros, nada de eso, porque se puede utilizar rápidamente con este tablero. O aumentas o disminuyes, giro derecho o giro izquierdo, ¿no? Y él ha sacado todos los circuitos para pulsar si es derecha o izquierda, que tampoco no nos interesa de momento. Lo que nos interesa es el concepto de la variabilidad de la rotación de un motor de corriente alterna utilizando un variador de frecuencia. Los motores de corriente continua, ya les he mencionado, no necesitamos este equipo. Necesitamos un transformador que podamos sacar diferentes voltajes para que funcione el motor de corriente continua. Les he enviado una fotografía por el grupo y voy a ver si puedo ver esa gráfica con ustedes. Lo tienen en su celular y no sé si están viendo también ahora la pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Muchas gracias, señorita. Entonces, acá he aprovechado mi texto donde se tiene la configuración de un mass flow controller o un controlador de flujo másico, ¿no es cierto? Les había mencionado en la última clase que si sacamos dos de las resistencias y vemos la variabilidad de las resistencias, podemos condicionar el flujo o el flujo másico de un gas en este caso, ¿no? Que nos va a permitir, de acuerdo a ese gradiente, regular la apertura de esta válvula para tener un caudal constante, ¿no? Eso ya lo hemos visto. En este segundo es un medidor axial de dos turbinas. ¿Cuál es el principio básico de este instrumento? Es que cuando ingresa el fluido, acciona estas turbinas. Pueden ver ustedes, aquí hay dos turbinas. Y fíjense que el eje de estas dos turbinas, aquí tiene un traductor de paro de fuerza, ¿no? En el último video hablaba un poco de eso, de que pierde fuerza el eje o gana fuerza el eje, y eso va a depender del impulso del fluido. Entonces, el caudal constante va a definirse, digamos, con este medidor axial de dos turbinas, porque va a generar, digamos, una señal, cuya señal puede ser, digamos, un elemento, como en este caso, piezoeléctrico, que puede dar, digamos, una señal por la vibración, qué sé yo, y tener que el caudal esté en función o bien de esta vibración o de esta fuerza, ¿no? Entonces acá está comprometida la fuerza, digamos, para tener un caudal constante. Y el último instrumento que se está mostrando es el que utiliza, digamos, el efecto Coriolis, ¿no? El efecto Coriolis es como una manguera que está en un jardín. Cuando ustedes abren la válvula, aparentemente la manguera tiende a tener una vida, ¿no? Es decir, pareciera que fuera una serpiente que está queriendo levantarse. Esa fuerza con la cual se desplaza el fluido
produce, digamos, esa deformación en la manguera, ¿no? Y eso lo ha observado Coriolis, ¿no? Coriolis ha observado ese movimiento. Entonces, en esta tubería en U, cuando ingresa el fluido, seguramente no tiene mucho efecto esta curvatura cuando es bajo el flujo, pero cuando es mayor el flujo, seguramente va a tener una mayor deformación o menor deformación, y eso tendrá que estar captado, digamos, por unos sensores, ¿no? Estos sensores magnéticos. Entonces, en la medida que pase el flujo, permitir, digamos, el flujo constante. Esa perturbación, digamos, se va a dar por efecto de esta fuerza, ¿no? Esta fuerza centrífuga, ¿no? Que la va a captar estos sensores que van a estar acá. Ese es, digamos, el famoso efecto Coriolis. Ahora vamos a ver en internet un poco este aspecto. No sé si, voy a ver si hay alguna otra cosa interesante en esto. Sí, esto es para la construcción. Aquí hay también otro motor trifásico. Aquí hay otros modelos de variedad de frecuencia. Bueno, si estuviéramos en las clases presenciales, pues yo les mostraría en planta estos equipos, pero lamentablemente no podemos asistir a nuestras clases presenciales, ¿no? Pero bueno, lo más importante es el mensaje de la variación de frecuencia para variar la velocidad en los motores de corriente alterna. Vamos a ver. Aquí hay un equipo que utiliza precisamente el fluido, seguramente viaja, y este sensor es el que capta, digamos, ese efecto Coriolis, ¿no? Bueno, aquí está, cuando ustedes entren a estas páginas, un poco analicen, digamos, el principio, ¿no? Acá dice efecto Coriolis, este fue el año que lo ha descrito por este francés, ¿no? Coriolis, ¿no? Es el efecto que se observa en un sistema de diferencia de rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto a dicho sistema de referencia. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Esta aceleración siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo, ¿no? Entonces aquí hay una gráfica que dice que una esfera se mueve sin fricción sobre un plato de sección parabólica que está girando a velocidad constante, ¿no? Entonces seguramente se desplaza con este movimiento uniforme. Ahora dice, la gravedad tira de la bolita hacia el centro con una fuerza directamente proporcional a la distancia respecto a este, ¿no? La fuerza centrífuga, o mejor dicho, la ausencia de fuerza centrípeta, tira de la bolita hacia afuera, ¿no? La conservación del momento angular cambia la velocidad angular de la bolita cuando ésta se mueve hacia adentro, acelera, y hacia afuera cuando frena. También puede expresarse diciendo que para mantener su velocidad lineal, la bolita cambia su velocidad angular al variar la distancia respecto al eje. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Entonces, aquí hay un movimiento de un plato y hay una esfera, ¿no? Bueno, es bastante interesante, ¿no? Esto es lo que yo un poco les había mencionado, que si alguien se encontrara en el hemisferio norte, no precisamente en el polo, digamos, no sé si en la Siberia, o Inglaterra, o Noruega, o Suecia, etcétera,
Fíjense que si uno estuviera, digamos, usando un baño higiénico, posiblemente cuando está vaciándose el baño higiénico, por este movimiento que acabamos de ver, eh, veríamos purgar, digamos, el baño higiénico en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Pero si nos vamos al hemisferio sur, digamos, como en el caso de Bolivia o el caso de Chile, o si tienen la Patagonia o Argentina, cuando lanzamos para purgar el agua de un baño higiénico, vamos a ver que el giro de vaciado va a ser en contra de las agujas del reloj. Ustedes pueden experimentar este aspecto dependiendo también del tipo de diseño de taza que tengan en su hogar, pero hagan la prueba en algún momento que hagan uso de su baño higiénico y tiren el botón para purgar el agua, observen el giro del, de la purga del agua y van a ver justamente este famoso efecto Coriolis, ¿no? Hemisferio norte o hemisferio sur. Y con seguridad su baño higiénico va a purgar eh, girando el agua, por decir algo, en contra de las agujas del reloj, ¿no? Pueden observarlo. Y si alguna vez van a tener oportunidad de viajar a España, no sé, Inglaterra o Suecia, qué sé yo, cuando entren al baño, observen ese fenómeno, ¿no? Entonces, este efecto Coriolis es bastante interesante, jóvenes. Eh, Coriolis, como dice acá ese investigador, ha observado porque en este sector, por ejemplo, hay muchos trenes que están circulando, digamos, ¿no? Y nunca van pues, en línea recta. Los trenes siempre hacen curvas, etcétera, etcétera. Y lo que ha observado Coriolis es como los zapatos de ustedes, ¿no? Algunos, por ejemplo, gastan el lado izquierdo, otros gastan el lado derecho. Y Coriolis observó este, este efecto justamente en el desgaste de, de las ruedas de los trenes, ¿no? Entonces, curiosamente, en el hemisferio norte, el lado izquierdo se gastaba más, por decir algo, ¿no? Y en el hemisferio sur, el lado derecho, por decir algo, ¿no? Entonces, a eso lo ha llamado este efecto Coriolis, ¿no? Y hoy en día hay instrumentos para medir, digamos, el flujo, como hemos visto hace ratito, ¿no? Aquí hay videos también, ahora veremos si tenemos suerte, vamos a ver algún video didáctico, ¿no? Listo. Veremos esto. Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El Citrans GT430 de Siemens. Un producto Coriolis que manda nuevo compuesto. El método Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre el cuerpo y es sometida a operación dentro de un sistema de rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Los observador gira la parte del disco a una velocidad mayor que esta energía. El movimiento se produce de la manera de agua en una final de una bomba que alrededor de su propio eje, logrando conocer el agua a través de la válvula externa. Esta válvula ahora tiene un movimiento vibratorio. La torsión espacial lateral permite una autoridad de agua pasa a través de la manguera. De esta manera es posible detectar la masa de líquidos como gases. Experimentado con dos unidades de líquido Siemens calcula según el mismo principio. Los tubos mecánicos para manos típicamente no son activas aplicaciones generadas por los de motor ubicado en la parte inferior de los tubos vibran con la frecuencia para facilitar la unidad de sol. La vibración es cuando la mancha pura aumentan los unidades similar al valor del agua como en esta figura. La flujo de líquidos o gases a través de los tubos se produce un desgaste, tal y como ocurre con la máquina de agua.
Siempre y cuando 130 es Muy bien, jóvenes. Diseño por excelencia, dijo lo último, ¿no? Entonces, fíjense, son fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, etcétera. Y este último video que hemos visto explica un poco esa trayectoria, que un poco lo interpretan, digamos, con este tipo de movimientos, ¿no? Debido justamente a este efecto Coriolis, que define, qué sé yo, esa vibración para tener un flujo constante, ¿no? Acá hablaba de flujo másico, ¿no? Lo mismo, ¿no? También asociado un poco a la vibración de los pesos, ¿no? Un cubo liviano vibra más que uno que tiene mayor masa, digamos, ¿no? El de mayor masa vibra menos, el otro vibra más, ¿no? Y gracias a este movimiento, este equipo inclusive da la calidad de fluido que está circulando, ¿no? Desde el agua, el aire, etc. Eso sería, digamos, en cuanto a otros principios para medir el flujo de fluidos, ¿no? Claro, yo estoy aprovechando, digamos, un poco lo que está en la web. Yo en clases simplemente explico de acuerdo a, qué sé yo, a esas gráficas que les he enviado, ¿no? Aquí es un poco más enriquecedor porque explican de gran manera, digamos, este efecto, ¿no? Entonces, ya un poco para resumir esta variable flujo, hemos visto que hay no solamente un principio para gobernar la variable flujo, hay diferencia de presión, hay área, hay ángulo, hay fuerza, qué sé yo, hay el movimiento de los motores o el giro para las bombas peristálticas, para el giro de ejes de empuje para las famosas bombas perfusoras, etc. Y acabamos de ver el efecto Coriolis para gobernar la variable flujo. Lógicamente, estos no son los únicos principios que existen. Yo en clases pongo un otro segmento final que digo otros principios. Existen otros principios para gobernar, digamos, la variable flujo. Por ejemplo, voy a seguir aprovechando el Internet para, por ejemplo, las bombas tipo pistón, digamos. Pistón, ¿no? Entonces, también me imagino que aquí debe haber un montón de información de bombas tipo pistón. Aquí está. Y las bombas tipo pistón también aterrizan, existe una gran variedad. aterrizan también en la rotabilidad de motores, ¿no? Un pistón va a empujar aceleradamente en la medida que el motor también gire a alta velocidad. A ver, vamos a ver este video rápidamente. La clasificación de bombas que ocasionalmente puede causar confusión Bueno, lo que quiero preguntar es si están siguiendo el video, jóvenes. Podemos verlo, doctor, pero no se escucha mucho el video. Ah, ya. Bueno, yo de todas maneras puedo explicarlo también, ¿ya?
A ver, aquí, bueno, yo no lo he visto este video, pero fíjense, están clasificando bombas acá, bombas de desplazamiento positivo o volumétricas y bombas de desplazamiento positivo o rotodinámicas, ¿no? Hay reciprocantes, la que más o menos estoy queriendo hablar de estos flujos pistones, las rotatorias, simples, dobles, etcétera. Y en las simples, otra vez está aquel pistón, ¿no? A ver, si vemos un poquito esta gráfica, aquí hay un empuje. Un ratito, por favor. Hola, Johnny. Dime. ¿Ya? Sí, sí, sí. Es una circular. Mm, ya, ya, ya. Voy a hacer eso. Listo. Sí, 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 sí. No te preocupes. Ya. Chao, hermano. Van a disculpar porque me estaban llamando los de la UPSI. Bueno, les decía de que me escuchan, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo más importante es la carrera, ¿ya? Tomen y anoten este término de carrera, jóvenes, ¿ya? Anótense carrera, ¿qué es la carrera? Y voy a explicarles la carrera. A ver, yo siempre explico eso de la carrera cuando, por ejemplo, su mamá o su papá les dicen, hijito, por favor, anda, cómprate una carrerita, eh, una Coca-Cola. Entonces, ¿qué significa la carrerita? La carrerita significa ir a la tienda y volver. Y eso se llama, si nosotros lo, lo trazamos en este eje como inicio, ¿no? Bueno, en este caso el pistón, inicio y final, pues la carrera significa la ida y la vuelta. Esa es una carrera. Entonces, recuerden que la carrera no solamente es ir y quedarse en la tienda, ¿no? La carrera es ir a la tienda y volver a la casa. Entonces, en este caso de las bombas, la carrera significa el empuje del pistón hacia un límite X y retornar al límite eh, mínimo. Entonces, aquí podemos ver claramente esa operación. ¿Se dan cuenta? Hablado de la carrera. La carrera es ida y vuelta, joven.
Bueno, probablemente estén explicando probablemente explicando los otros tipos de bombas, ¿no? Pero para resumir esta parte, decirles de que, por ejemplo, en las bombas tipo pistón, acá, fíjense, lo más importante es la carrera, ¿no? Esta carrera, ¿quién está definiendo, digamos, esta carrera? Lo está definiendo la rotabilidad de este eje, pero este eje está comunicado a un motor de corriente continua o motor de corriente alterna. Entonces, si variamos la rotabilidad, pues lo hará a mayor velocidad, por tanto, la admisión del fluido y el empuje será mucho mayor, ¿no es cierto? Porque en un caso recuerden de que hay admisión y despacho, y tiene que haber en este sistema eh, las famosas válvulas antirretorno, ¿no? Yo en clases suelo explicar de una manera mucho más simple, ¿no? Acá describir una, una cámara de admisión de fluido y con la rotabilidad, que esta rotabilidad lo pongo a este otro lado. Entonces, cada vez que hace la succión, succiona, se llena esta cámara, empuja y hay un volumen que despacha hacia arriba. Pero bueno, en este caso tocamos este video que da mayor explicación, ¿no? Bueno, estas son válvulas de gas, ¿no? Que están en los pozos petroleros. Bueno, eso en algún momento les explicaré. Pero bueno, voy a ahí pararla. Estas son las famosas bombas tipo pistón. Entonces, cuanto más rápido mueve el pistón, mayor caudal. Menor carrera del pistón, pues menor caudal, ¿no? Y en todo caso, estas son bombas de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir una bomba de desplazamiento positivo? Hasta puede transportar aire cuando ustedes no tienen la admisión del fluido acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las bombas de desplazamiento positivo, en la descarga, hay que tener en cuenta que las válvulas o las cañerías deben estar abiertas, porque si alguien lo cierra, las bombas de desplazamiento positivo harán su trabajo, pero incrementando la presión en esta cámara. Y no va a tardar en que sea tanta la presión que va a explotar la tubería. Entonces, en las bombas de desplazamiento positivo, prohibido cerrar válvulas de salida. Si alguien los cierra, van a haber accidentes, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a la variable flujo. Eh, Otros principios posiblemente existen en la web para poder gobernar la variable flujo, ¿ya? Hemos visto un poco las bombas de engranajes, que también son bombas. También son bombas de desplazamiento positivo. Aquí podemos ver, estas son las bombas hidráulicas. Vamos a ver si hay algún video para que también rápidamente capten cómo funciona el fluido. Por ejemplo, acá esquemáticamente se puede ver. Acá este es En las bombas de engranajes. Y en las bombas de engranajes, la energía mecánica del motor de accionamiento se transforma en energía hidráulica. La bomba tiene por objeto producir una corriente eléctrica. Entonces, si se fijan acá, hay dos engranajes, una que define la rotabilidad, que esta rotabilidad lo va a definir un motor. En cambio, este otro engranaje es un engranaje ciego, otros le dicen un engranaje loco, ¿no? Que gira gracias al movimiento de este engranaje, ¿no? Vamos a continuar. Como les había mencionado antes, estas bombas, la circulación del fluido no va por el medio, siempre va por las paredes. Entonces, cuando hay la admisión, fíjense, estos volúmenes que están ocluidos, en algún momento tienen su descarga. Y esa es la descarga, pues, del fluido. Entonces, mayor caudal será por efecto de mayor rotabilidad, seguramente, ¿no?
Aquí pueden ver jóvenes, ¿no? Este es un engranaje loco que le llaman, pero este es el que define, porque viene de la rotabilidad de un motor. Entonces ahí hay una prensa estopa, como alguna vez me han respondido ustedes, o un sello mecánico que hace que el fluido de acá no escape por esta rotabilidad, ¿no? Entonces, fíjense la admisión del fluido y el despacho, ¿no? Entonces, el fluido viaja por los dientes y el diámetro interno de la pared de esta bomba de engranajes, ¿no? Entonces, un poco quiero cerrar esta última presentación, pero el objetivo de estas bombas de engranaje es que si alguien controla la rotabilidad, ¿no? Se podrá definir el caudal constante, ¿no? Entonces, alguna vez que he preguntado, digamos, en un examen presencial, siempre he solido preguntar cómo es el funcionamiento de una bomba de engranajes o una bomba de desplazamiento positivo. Si ponían el ejemplo de pistón o la de engranajes, tenían que explicar de esta manera, ¿no? El fluido viaja entre los dientes y el diámetro interno de la cámara, ¿no? Y define el caudal, la rotabilidad del motor, corriente continua o corriente alterna, ¿no? Bueno, voy a parar esta parte. Bueno, yo creo que me están viendo en este momento. Entonces, voy a cerrar la variable flujo en instrumentación. Entonces, hemos visto varios principios y he desembocado inclusive en otras variables para gobernar la variable flujo. Lo último que hemos visto es la rotabilidad, ¿no? La rotabilidad define el caudal, sea bomba de pistón, bomba de engranaje, de lóbulos, etcétera, ¿no? Ahí hemos visto también de discos. Eh, Ahora vamos a entrar, digamos, a hablar un poco sobre la última variable, que es la variable presión. Entonces, respecto a la variable presión, me imagino que vamos a tener tiempo de discutirlo la próxima semana. Y después de esa última semana, yo ya debo definir su segundo parcial. Y así terminamos el semestre. Ya, está siendo un poco complicado la clase práctica, joven, que necesitamos más tiempo. Y que un poco me preocupa que no hay esa componente práctica para que ustedes puedan poner también su evaluación. ¿Ya? Entonces, voy a estar comunicándoles oportunamente estas actividades. ¿Ya? Bueno, muchachos, quedamos en eso y nos vemos la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, la evaluación para los que faltaban, ¿vamos a continuar el lunes? Sí, es muy buena pregunta. Hoy día he tenido reunión para definir el nuevo examen de ingreso a la universidad. Entonces está siendo un poco complicado todo esto y necesitaron mi presencia para definir, ¿no? Van a venir los nuevos exámenes y van a ser de forma virtual también. Han habido algunos fallos en lo que habían entrenado acá en la otra gestión, pero ahora lo que se quiere es que ya no haya fallos, ¿no? Y que haya mayor transparencia para el ingreso de nuevos estudiantes a nuestra facultad. Respecto a la evaluación de los que faltan, eh, ustedes han estado viendo de que está un poco limitado de tiempo, ¿no? Ya ha cruzado esta actividad para que venga a esta oficina, pero voy a retomar yo pensaba hacerlo del día sábado, pero viendo el escenario del, del feriado, porque hoy en día ya no hay fiestas, no hay nada. Entonces voy a retomar el día viernes a las 9 de la mañana y voy a hacer hasta acabar jóvenes. Ya, una vez que termine las 24 entrevistas que me faltan, voy a mandarles un mensaje por WhatsApp, indicar, por favor, rezagados. Entonces, en ese momento me enviarán el mensaje de texto o abriré también el, el Classroom para que cada uno de ustedes me vayan dictando por el chat o por el grupo la lista de estudiantes. Entonces, cada vez que tenga el chat,
voy a llamarles de forma individual. Me van a mandar el chat con su nombre y su teléfono. Entonces yo voy a entrar al teléfono, voy a hacer el clic del teléfono y voy a hablarles por WhatsApp, ya a los rezagados. No, yo voy a poner un título, rezagados ahora. Entonces, a partir de ese momento, todos los rezagados tienen que ponerse en contacto conmigo, porque voy a mandar a WhatsApp. ¿Ya? No sé si está claro. Sí, gracias, doctor. ¿Ya? Entonces, el día viernes a las 9, voy a poner ahorita otro mensaje en WhatsApp, que voy a dar continuidad a las entrevistas el día viernes a las 9 en punto. Ya, hasta termino. Doctor, perdón, una consultita respecto a la explicación de ayer, no me ha dado el tiempo